Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Ina Payán, cineasta, productora, escritora, hija de Carlos Payán y Cristina Estupiñán. Hablar de ti es hablar de una infancia llena de arte, de cultura, de lucha por este México. ¿Cómo fue tu infancia, Ina Payán? Pues con muchas luces y algunos oscuros, pero muchas luces y mucha diversión. Estudié en escuelas activas, en donde se promovía mucho la libertad, digamos, de lo que cada niño quería hacer. En la casa fue igual, siempre mis padres fueron muy impulsadores de cualquier idea y locura que a uno se le ocurriera. Y bueno, también eran hombres, mi madre y mi padre, pues siempre estaban muy rodeados de gente, ¿no? Les gustaba mucho estar haciendo la revolución y también amaban profundamente el arte y el arte popular y, bueno, el arte en todas sus dimensiones. Entonces, sí, fue una cosa como de muchísimas experiencias y universos, ¿no?, que se encontraban en la casa. ¿A quién recuerdas, Ina Payán, en tu infancia, en estas reuniones que hacía tu padre Carlos Payán y tu madre Cristina? Ajá. Pues mira, pasaron por la casa intelectuales y grandes escritores como García Márquez, Carlos Fuentes, iba mucho Silvia Lemus. Vivió, por ejemplo, una experiencia que a mí me gustó mucho y que compartí con una relación profunda. En mi casa vivió una guerrillera salvadoreña que también se convirtió como en otra mamá porque nos unimos mucho. Dormía en mi cuarto y entonces conversábamos mucho, me ayudaba mucho con las tareas, con todo. Una lindura. Y luego le perdí la pista porque vivió con un hombre clandestino y después me quedé con el dato de que se llamaba Silvia y no era cierto, o sea, tenía otro nombre que nunca la volví a ver. Entonces, digamos, esa es una gran luz en la vida y luego una gran pérdida, ¿no? No encontrarla ahora. Y, por ejemplo, vivió Rigoberta Menchú, en ese entonces con su pareja, llegó a vivir también ahí la hermana de Rigoberta y la pareja y los hijos. Entonces vivió Gironella, el pintor. Bueno, iba mucho a la casa también el otro pintor Juan Soriano, muy cercano a Vicente Rojo, también llegaba y había grandes conversaciones, a Pablo Rulfo, pues no sé, Javier Wimmer, muchos amigos que siempre los veía como pues estaba más chica, pero siempre era muy interesante escucharlos, ¿no? Quizás no conversaba yo mucho, pero sí escuchaba. Ina, tu padre, Carlos Payán Belver, fue un hombre que cambió el escenario en México con un gran periodismo. Se enfrentó al poder, se enfrentó a las luchas de las personas que querían cambiar este país, vio la marginación, vio la discriminación hacia los indígenas. Sí, yo creo que parte de la idea de la fundación de la jornada tenía que ver con darle voz a esos grupos, ¿no?, que no estaban siendo escuchados. Y creo que de alguna manera lo logró, ¿no? Sí, creo que le dio voz a grupos indígenas, a grupos guerrilleros, a voces que estaban pensando que había que cambiar el mundo o el país y tenían la ilusión y la pasión de hacerlo. Entonces, no sé, quizás no lo lograron, pero de que tenían las ganas, eso sí.
Cuando ves las fotos de Carmen Lira, de García Márquez, con tu padre, haciendo este proyecto periodístico de La Jornada, te habla de la gran lucha, pero de esa gran lucha donde la pasión emerge, aun cuando tenían todo en contra, incluso no tenían dinero para formarla. Así es. Solamente el interés, la sensibilidad de muchos que se enojaban contra lo que vivía este país. Así es. Entiendo que cuando hay poco dinero te vuelves más creativo, ¿no? Y sé que estaban buscando y buscando y buscando en diferentes instancias. Se habían dado por vencidos. No me recuerdo si fue eso no, fue el 1+1, yo creo, primero, ¿no? Y entiendo que en algún momento mi padre agarra su bocho y decide ir a buscar una imprenta, a ver si puede hacer alguna negociación con... Y convence al dueño de la imprenta de que se vuelva socio del periódico y que los apoye y tal. Y empiezan el periódico sin un centavo, ¿no? Pero con una rotativa a favor. Entonces, creo que así hicieron varios proyectos y entre ellos también, pues con muchos apoyos de artistas como Tamayo, ¿no? Rufino Tamayo donó obra, también Toledo. El elefante. El elefante preciosísimo de Toledo. Pero yo creo que antes de ese elefante donó otra obra. Creo que sí, así fue. Entonces sí, gracias a esa solidaridad de los artistas se lograba financiar, ¿no? Y pagar salarios o pagar la operación del periódico. ¿Cómo decides ser cineasta? Fue una casualidad. ¿Por qué? Bueno, siempre me había gustado muchísimo, pero lo veía como algo imposible, muy difícil, eso era para gente pues muy única, ¿no? Eso pensaba. Y cuando mi madre se muere en el 97, empiezo a trabajar en Argos con Epigmenio. Y ahí llegan a ofrecernos hacer una película que se llama Sexo, Pudor y Lágrimas. Y estaba en ese momento Argos haciendo Mirada de Mujer y Nada Personal, y estaba como todo el mundo muy concentrado en eso, que lo estaban haciendo muy bien. Y entonces como que yo alcé la mano yo lo atiendo, yo no sabía hacer nada, había estudiado comunicación en la UAM Xochimilco, pero no sabes hacer, o sea, no aprendes a hacer una película teóricamente, ¿no? Desde la teoría, pues. Entonces me tocó atender un poco a los productores que llegaron con el proyecto y aprendí mucho de ellos. Y después hicimos otra película que se llama La Habitación Azul, que también nos fue muy bien, y luego pues ahí me fui siguiendo. ¿Cuándo decides ser independiente? Con La Jaula de Oro, yo sentía que Argos estaba más dedicado a hacer televisión y a mí me estaba interesando más hacer cine. Y entonces me invitan a colaborar en Disney, me voy a hacer películas en Disney. Y después de otros 6 años en Disney me doy cuenta que tenía ganas ahora de hacer películas, pero las que yo quería contar, no las que me dijeran que había que contar. Y en ese momento es que me salgo de Disney, armo mi empresa y hago La Jaula de Oro, que es esta película de migrantes, que también llevó un director que se llama Diego Quemada Díez, llegó con un guión, pero era una investigación así sobre migración. Y ahí fuimos apoyándolo y ayudándolo a darle forma, hasta que logramos levantar el financiamiento y nos fuimos a hacer la película, ¿no? Y fue una película, pues, para mi gusto y mi visión, pues, una película que nos dio muchísimo a todos los que estuvimos ahí. No solo como experiencia de haber hecho eso y estar por todo el país y conocido un poco todo el asunto de los migrantes, sino también fue un proyecto artístico muy importante, con muchas cualidades artísticas. La Jaula de Oro, 2013. Tú ya venías de escuchar todos los días en tu casa
hablar de discriminación, como lo hemos platicado antes, Sí. de violencia. ¿Qué fue para ti hacer esta película de un problema que sigue aquejando a México, donde las personas huyen de sus países por violencia, por hambre, por guerra, y no les importa jugarse la vida, incluso saben que pueden perderla atravesando nuestro país? Pero sobre todo, los niños que podrían estar jugando en su casa, viviendo una infancia normal a la que tienen derecho. Así es. ¿Qué fue para ti Pues, después de haber escuchado esto en tu casa y llevarlo en esta investigación y luego hacerlo película? Sí, aquí contamos nosotros el viaje de los niños migrantes, no acompañados de adultos, ¿no? Solos, que hacen su propia familia en el camino. Y un poco sabemos todos que llegando a Estados Unidos el maltrato y la discriminación y el racismo es enorme. Pero lo que contábamos en esta película era también las dificultades de transitar por este país. O sea, tan terrible un lado como el otro, ¿no? Y eso sobre todo, ¿no? Cuáles son las condiciones a las que se enfrentan los migrantes también en este país para llegar al otro, pero, ¿no? Durísimas, durísimas. Sí. Cuando tu padre, don Carlos Payán, vio la película Jaula de Oro, ¿qué te dijo? Estaba muy contento. Le gustó muchísimo, se conmovió, estaba me dijo cosas muy lindas, muy lindas, muy lindas. Sí. ¿Te dio alguna opinión sobre cómo veía él el tema de la migración? Fíjate que de eso no me acuerdo. O sea, sí sé que era un defensor de esos casos, de los casos perdidos. Pero de esto estaba como muy orgulloso, de que la película volara tanto, de que se reconociera en tantos países, de que estuviera bien hecha. Entonces como que esa parte le daba mucho orgullo y me lo decía. Y me impulsaba siempre mucho a seguir, ¿eh? Siempre. O sea, sí fue un gran maestro. Ina, no todas las mujeres en este país tienen la oportunidad de tener un padre que, lejos de formar a una mujer como se formaban antes o les daban oportunidad, tú tuviste la oportunidad de tener un padre que te impulsaba. Así es. ¿No tuviste miedo por ser mujer? ¿O sí? Sí, yo creo que sí. O sea, no te creas. O sea, sí, para mí fue un gran maestro, me enseñó muchísimas cosas. Pero te digo que me enseñó, por ejemplo, a nadar, me enseñó mis primeras canciones, me enseñó a trabajar, me enseñó poesía. Digamos, fue un gran maestro y un apoyador completo, pero una cosa es lo que es él y otra cosa es cuando sales del nido, ¿no? Cuando te enfrentas a la vida diaria afuera, ¿no? Esa, pues, por más que él te quiera proteger, pues hay que enfrentarse y hay que defenderse. Pero hoy quizás también me dio esa fortaleza para poder defenderme. ¿Has sufrido discriminación y violencia, Ina? Pues mira, yo creo que como mujer yo sí siento que no he tenido las mismas oportunidades, pues, ¿no? Que los compadres. Sí siento que me ha costado un poco más de trabajo, que he tenido que ser muy seria y trabajar mucho, ¿no? Porque pues, es la única forma de sobresalir. O no de sobresalir, sino de hacer lo que uno quiere. Sí creo que el mundo, ya creo que están cambiando algunos los códigos, pero sí crecí en estos códigos donde estaba el patriarcado a todo lo que da, en una mesa de puros hombres, en donde uno siente que sabes más, que puedes decir algo mucho mejor que lo que se está diciendo ahí, y no te atreves, y no hay manera de tener voz frente a una mesa de puros hombres, ¿no? Ahora ya no. Pero sí me enfrenté en mis inicios a eso, varios años. Aunque en este país, Ina, a mayor empoderamiento de las mujeres, mayor muerte. O mayor soledad, ¿no? O mayor soledad. Sí,
sí, también. El tema de los feminicidios es un tema grave. Gravísimo, terrible. Sí, que duele muchísimo. Ahí yo quiero hacer ahora un documental sobre el feminicidio de Liliana Rivera Garza. No sé si leíste el libro de Cristina Rivera Garza que se llama El invencible verano de Liliana. La historia de su hermana asesinada por su novio. Y sí me parece como pertinente tocarlo con muchísimo cuidado. Es un tema muy duro, pero tengo mucho interés en hacer un documental sobre eso. Ina, cuando me hablas de la jaula de oro y la investigación que llevaron a cabo, en este momento me hablas de un documental. ¿El documental es la parte inicial de hacer una película? Yo creo que efectivamente toda película requiere de una gran investigación y tener unos cimientos y entender de dónde salen las ideas, ¿no? Ficción o documental. Y a mí me parece que el documental ahora es, digamos, es potentísimo. Es algo muy, muy interesante que además creo que cada vez se está haciendo más. Y hay cosas que también se quedan como un registro histórico muy, muy importante. Ajá. Fíjate, yo hice una película que se llama La libertad del diablo con otro director muy interesante que se llama Everardo González, un documentalista que yo creo que es así, que tiene una voz y un tono político y social también muy fuerte. Es una película brutal sobre los efectos colaterales a partir de la violencia, ¿no? No sobre la violencia, sino sobre lo que le pasa a las personas que están alrededor de la violencia. Y es brutal. Y ahora hicimos otro documental sobre los niños armados en México, que también es una cosa brutal, ¿no? Todo el tráfico de armas y lo que está sucediendo con los jóvenes, muy jóvenes, niños, empiezan a estar armados antes de la adolescencia. Entonces es como que no hay futuro, ¿no? Es una cosa gravísima y yo creo que el documental sirve mucho para dejar el registro de, ¿no? Y es que en este país la realidad supera la ficción. Exacto. Está muy fuerte la realidad. No hay ficción que la iguale. La jornada ha sido ejemplo de llevar estos casos que nadie más trata, de darle voz a los pueblos indígenas, de darles dignidad. Así es. Poder ser un medio donde puedan gritar lo que están sufriendo. Las niñas en Guerrero que son vendidas, las mujeres golpeadas, los hombres que no tienen posibilidad de cosechar su maíz, las injusticias, la impunidad. Así es. Tú lo has retratado. Sí, y hablando de la jornada, ahora, digamos, esa es la sensación que tengo, es que qué medio más importante ha sido, ¿no? Y sigue siendo único e irreemplazable. Carmen Lira, ¿qué es para ti? Que es como, yo creo que es mi madre, así tal cual, una mamá, una madre, completamente cercana de corazón a corazón. Sí. Es una mujer que se ha enfrentado. Durísima. No solamente a la lucha del poder, al exterior, al interior. Sí. La condición humana. Tiene una condición humana enorme y es una mujer que tampoco está en los reflectores, no le interesan los reflectores, le interesa la gente de a pie y ahí es donde ha estado desde hace muchísimos años. Y eso es valiosísimo, ¿no? No moverse, o sea, como estar ahí. Tu padre decía que periodista, reportero, no era el protagonista era la noticia. Así es. Eso es Carmen Lira. Eso es Carmen Lira. Exactamente. ¿Por qué es tan necesario el periodismo en estos tiempos, Ina? ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo creo que hay demasiada información, demasiado ruido en el ambiente, por todos lados, ¿no? Como dice Joaquín Sabina. ¿Cómo dice? No sé. Ruido en todas partes. Exactamente.
Entonces yo creo que lo que uno tiene que aprender es a distinguir cuando la información viene de fuentes y de escritores y de periodistas de verdad, ¿no? Creo que eso es lo que... porque hay mucho ruido. Entonces sí creo que vale la pena que uno pueda tener ciertos lugares a donde hacerse, ¿no? A donde sí leer y donde sí poder, ¿no?, tener una idea clara del mundo, de nuestro país. Al cineasta se le pide ser objetivo, o es válido también que se le pida a un periodista ser objetivo y no tener filias y fobias. Yo creo que sí tiene que ser objetivo un periodista. ¿Se puede? No lo sé. Depende de cada periodista y de cada personalidad, ¿no? Habemos unos que queremos o odiamos más que otros. Y que tenemos también algunos arraigos ideológicos muy fuertes que no te permiten, ¿no?, mirar al otro, ponerte en el lugar del otro. Pero por supuesto que un periodismo objetivo es muy importante y muy interesante que lo haya. Este país pasan sexenios y sexenios y no logramos, Ina, hacer un país de equidad. Sigue existiendo la pobreza que mata, que duele. Ahora estos casos de feminicidios terribles contra las mujeres. ¿Tenemos oportunidad de cambiar? A mí me gustaría pensar que sí, no sé cuándo, ¿no? Pero habría que estar luchando para ello, ¿no? Trabajando desde cada una de las trincheras para hacer algo por este país, me parece. Digo, tú a través del periodismo, yo quizás a través del cine, pero sí como poner lo que se pueda de cada uno. Pero sí tendríamos que estar pensando en que esto tiene que mejorar. Después de La Jaula de Oro y de este documental que me hablas, el cine, ¿qué te ha dado como persona, a ti Pues, en lo personal? Me ha dado muchas alegrías, me ha dado mucho entusiasmo, grandes pasiones, mucho aprendizaje, buenísimos amigos, momentos entrañables de cuando los veo a mis amigos inspirados y creando, bueno, es un placer enorme, es brutal. La posibilidad de llevar a cabo un proyecto hasta el final es también muy enriquecedor como ser humano. Y me ha dado la posibilidad de sobrevivir, ¿no?, de ser autosuficiente, de tener un equipo de trabajo y una empresa que va andando, sana, con buenos colaboradores y grandes compañeros de vida. Tú has sido una gran defensora de las mujeres en la industria del cine. Me gustaría más todo lo que has hecho, que le platiques a las personas que nos están viendo en este momento y que no te conocen. Ajá. O que te conocen porque tú estás detrás de las cámaras. Sí, yo estoy detrás y me cuesta mucho estar frente a las cámaras. Lo sé y por eso te agradezco mucho que estés aquí. Sí, pues he hecho varias películas, llevo como 32 películas, unas buenas y otras malas y otras muy malas. Pero siempre me he divertido muchísimo y siempre las he hecho con muchísimo cariño. Te diría que hay otra película que me gusta muchísimo que se llama Los Lobos, que está dirigida por un chico que se llama Samuel Kishi, de Guadalajara, y habla sobre una experiencia personal de él, porque su mamá decide separarse del padre y se lleva a él y a su hermanito a vivir a Estados Unidos. Y también de alguna manera es otra película de migración, en ficción, pero está vista desde el punto de vista de los niños. Entonces es muy, muy preciosa y entrañable, y esa pues me encanta también, es una película que me gusta muchísimo. Y he hecho algunas comedias también, y he hecho algunos thrillers,
Y bueno, y ahorita el mundo del documental es lo que me entusiasma también, ¿no? Muchísimo, he hecho varios. Las mujeres en el mundo del cine siempre las dibujan con estos estereotipos y personajes sexualizados. ¿Tú has luchado en contra de eso? Fíjate que yo también me he tenido que deconstruir porque yo crecí con otros códigos, como tú, me imagino. No sé si, que antes los veías y los pasabas por alto, o sea, como que los dejabas pasar más bien, ¿no? Entonces ahora que vemos, que analizamos un guión, sí estamos todo el tiempo cuidando esas cosas, porque siguen llegando, ¿no? Y entonces, ¿cómo tratamos, ¿no? ¿Cómo tratamos a las mujeres? ¿Cómo tratamos a los homosexuales? ¿Cómo tratamos ¿no? a las personas distintas? Entonces, eso yo creo que ha sido también un aprendizaje a lo largo de la carrera. Y te diría que sigo en aprendizaje y quiero aprender mucho y quiero cuidar mucho esas cosas. Tu padre, Carlos Payán, le gustaba la poesía. Tu madre, las artes populares. Creciste en el arte, en la cultura, en la ciudad de los palacios. ¿Cuál fue el primer libro que tuviste la oportunidad de leer? El primer libro como tal, no me acuerdo, ¿eh? Me imagino que en tu casa había muchos. Había muchos, pero ¿sabes dónde me empezó a gustar más los libros? Tiene que ver con la poesía. Ok. Yo creo que empecé a leer a Octavio Paz y luego mi papá me enseñó a los contemporáneos, me enseñó a Villaurrutia, a Salvador Novo, y me fascinó. Y luego pues he ido leyendo de forma peculiar porque pasas, no con una formación así clara, sino de contentillo, ¿no? Y ahorita lo que te diría es que estoy muy entusiasmada con la literatura de las mujeres. Ok. O sea, empiezo a leer a los hombres y me empiezo a enojar. No me empieza a gustar lo que dicen, aunque escriban muy, muy bien. ¿Qué te enoja? Pues me enoja esa visión machista de la vida, ¿no? Que todavía no se dan cuenta y siguen escribiendo tonterías. Entonces me está gustando mucho la literatura femenina. Por ejemplo, a María Fernanda Ampuero, que es una escritora ecuatoriana que hace un terror muy interesante, un terror además un terror como, no es fantástico, sino es un terror como de lo que te puede pasar de verdad. Eso me gusta. Temporada de huracanes, de esta escritora veracruzana. Bueno, me fascinó el libro, me fascinó así, pero me fascinó. Guadalupe Nettel también, o Nettel, no sé cómo se pronuncia, también me gusta muchísimo. Entonces ando ahorita en esa búsqueda, como, ¿no? Leyendo literatura de mujeres. ¿Has pensado hacer alguna película con base en estos libros? Estoy pensando hacer una serie con los cuentos de María Fernanda Ampuero. Sí. Con ella estoy. Y bueno, y te digo que tengo ahorita también los derechos del libro de El Invencible Verano de Liliana, pero eso va a ser un documental escrito por Cristina Rivera Garza. Entonces, pues, sí, creo que ando ahorita en esa parte como, ¿no? Más hacia lo femenino. Ina, buscando esas voces y esa fuerza. El machismo, se ha hablado también de un matriarcado. Un matriarcado miedoso, que no daba frente, que educó a los hijos precisamente para ganarse la vida, ser el sustento, ser el valiente, ser el fuerte. ¿Qué oportunidad les podemos dar a los hombres también de la reivindicación? Fíjate que efectivamente sí creo que ahí las mamás han tenido un papel importante en la formación del patriarcado, ¿no? Y de los machines. Yo creo que ahora las nuevas generaciones, yo creería que de veras están tratando de ser distintas y rompiendo con esos paradigmas, ¿no? con esa formación, ¿no? Patriarcal. Yo tengo 2 hijos varones y los he cuidado mucho y los he apapachado y los he malcriado, yo creo, porque los consiento mucho.
Pero también los veo distintos, o sea, sí los veo distintos con su relación hacia las mujeres, con su relación con los amigos. Y por ejemplo, el grande me dice, pues le digo, híjole, qué lástima que eres hombre, porque ahora las oportunidades están más hacia el otro lado, están cargadas hacia las mujeres. Y me dice, pero ya me lo dice muy bien, estoy completamente consciente de que les toca y tendré yo que hacer mi lucha para tener oportunidades, ¿no? Entonces, pues me da mucho gusto que reconozcan y que traten de ser otro tipo de hombres, ¿no? Con otros códigos y con otro cuidado hacia las mujeres y hacia ellos mismos y hacia las diferencias. Por más que nosotras creamos que estamos cambiando las cosas, a mí me parece que el cambio es de las dos partes, de los dos. Remar juntos. Remar juntos, es que si no, no hay manera, ¿no? Entiendo que la violencia es mayormente, proviene del hombre y de la fuerza del hombre, pero también proviene una parte de sensibilidad. Tú tuviste un padre con esa gran sensibilidad, con ese gran respeto, con esa gran equidad, al grado que la primera mujer en un medio informativo fue Carmen Lira. Sí, esa no me la sabía que era la primera mujer. Sí. Pero está increíble eso. La primera mujer en un medio informativo, en un periódico en México, fue Carmen Lira. Sí, qué padre. Y eso solamente se logra con el apoyo, con la confianza, con la equidad también de los hombres. Así es. Y con tu disciplina, con tu esmero, con tu trabajo arduo. Así es. Sí, yo creo que todas esas cualidades las tuvo Carmen. Y creo que también Carmen le ayudó mucho a mi papá. Digamos, la que venía del periodismo era ella. De guerra. De guerra. Entonces yo creo que mi padre aprendió muchísimo de ella. Hicieron una muy buena amistad de toda la vida. Me acuerdo que mi papá decía que había pasado más tiempo con Carmen Lira que con mi mamá en la vida, ¿no? Porque pues trabajaban 12, 14 horas diarias, sábados y domingos, porque pues los periódicos no descansan, ¿no? Y no es fácil. Quien se dedica al periodismo vive constantemente en un estrés. En un estrés. No, y generar todas las notas y los textos, o sea, diario es... Y notas que no gustaban al poder. Sí, que no gustaban al poder, también es cierto. ¿Sentiste en alguna ocasión miedo o lo viviste en toda tu convivencia? No. Sé que algunas veces tuvo amenazas de muerte mi padre, pero no, nunca. Tengo más miedo ahora de salir a la calle, ¿no? Está más difícil. Pero no, lo otro no. ¿Él cómo asumía esto, Ina? ¿Esto de ahora o esto de...? No, esto de enfrentarse al poder, de saber que podía no gustar, que podían amenazarlo o que lo amenazaban. Yo creo que... No sé de dónde venían las amenazas que él tuvo, pero lo que yo veía es que podía tener la capacidad de negociar también con las personas que no pensaran como él o que eran los contrarios. O sea, sí siento que tendía puentes para comunicarse hasta con los contrarios. Y también me acuerdo mucho que no solamente era que él el emproblemado, sino que también ayudaba a juntar a los enconados, ¿no? Y a buscar acuerdos. A buscar paz. A buscar la paz. Y era muy ecléctico, o sea, sus reuniones eran muy eclécticas. No podías creerlo, ¿no? O sea, que había como gente tan diversa en pensamiento. Cuando estaba en tu casa García Márquez, me imagino comiendo, tomando un té. Les gustaba mucho el pozole de cabeza. ¿Alguna vez concebías lo que significaba que García Márquez estuviera con Carlos Payán, que estuvieran hablando de política, de sociedad, de cultura? Carlos Fuentes. Fíjate que no te mencionaba. No,
o sea, sí sabía que era gente importante o interesante, pero no dimensionaba tanto las cosas, quizás por ¿Qué edad estar tenías? chica. Pues no sé, 8 años, 9 años. Cuando ya tuviste, pues me imagino que prepa, ya la universidad, y decías, yo estuve con estas personas. No, y también los veía. Premio Y Nobel. quizás ahí me inhibían más, ¿no? Sí, como que te inhibe muchísimo y tratas de ser muy cuidadoso y no molestar. Y me quedaba mucho escuchándolos. Y eran también muy sencillos y se reían mucho. ¿De qué se reía, Nina? Pues no recuerdo exactamente. Lo que te podría decir es que en varias ocasiones a García Márquez le gustaba el pozole que hacía la señora que le ayudaba a mi papá. Entonces iban a comer pozole a la casa, pozole de cabeza. Y la gozaban, o sea, la gozaban. Sí. Ahora, me parece muy interesante esto que comentas, porque tener a Carlos Fuentes con García Márquez y don Carlos Payán ha haber sido una reunión o una discusión muy ¿Yo sabes de qué interesante. me acuerdo con la tecnología? Cuando estaba pasando García Márquez a las computadoras, me acuerdo que un día llegó con su disquete. Dijo, aquí tengo mi nueva novela. Y todos nos quedamos así como viendo, ¿no? Que ahí había, ¿no? ¿Y cuál era esa novela? Uy, te no me acuerdas? acuerdo, perdóname, pero no me acuerdo. Solo me acuerdo que registré mucho que el hombre estaba Eufórico. con la nueva tecnología, ¿no? Y que traía su novela en... Sí. ¿Cómo visualizas el cine desde que empezaste tu primera película a este cine ahora que ha cambiado no solamente tecnológicamente, o sea, en la tecnología? Tenemos las redes sociales, hay muchas maneras de que el ciudadano esté informado. Así es. ¿Cómo ha sido esa transición para ti? Bueno, a mí todavía, por suerte, me tocó todavía trabajar en 35 milímetros, en Super 16, y después pues ya pasamos al mundo digital para hacer películas. Y ¿qué es lo que veo? Pues creo que perdimos y ganamos, ¿no? La película, la emulsión es maravillosa, te da una cinematografía, una fotografía, una textura, una capacidad de color distinta a lo que sucede ahora con las cámaras digitales. Cada vez hay también más tecnología en las cámaras digitales para tratar de emular eso, ¿no? De llegar a eso, a lo que puede ser la película, la emulsión. Creo que ha abaratado un poco los costos, ha agilizado los procesos. Creo que las narrativas también han cambiado. Creo que la gente cada vez quiere ver películas o historias más cortas. Y creo que tenemos que estar listos y atentos, por lo menos desde mí, para entender todas esas narrativas. Digamos, sí me parece que hay que estar muy atento y muy cuidadoso y entender que ya llegó y que ya está ahí y que con eso también se pueden hacer cosas, ¿no? Y por eso te digo que se pierde y se gana. Sí perdemos, ¿no?, cosas que eran muy divinas, ¿no?, del cine y de la cinematografía pasada, pero creo que también hay otras oportunidades ahora que hay que valorar y aprender. Ina, hablabas de la soledad. Las mujeres que triunfan, que logran objetivos, tienen una gran disciplina, tienen una gran pasión por lograr sus metas, pero hay mucha soledad. ¿Qué se tiene que hacer? También la otra parte. ¿Te gusta la soledad? Bueno, también es muy gozosa en algunos momentos. Yo creo que eso de triunfar es relativo. Por lo menos en mi caso. Yo dependo mucho de mis equipos y de los creadores y a mí me parece que el cine es colaborativo
y es de todos los que decidimos hacer o contar una historia. Entonces, yo me siento muy apoyada por eso, por la gente con la que he podido tener conversaciones creativas y después desarrollar amistades, y te diría que no me siento sola. Quizás en otros momentos, ¿no? Pero ahora no me siento sola. Siempre cuando se habla de un director de cine, Ajá. bueno, primero la industria del cine le da trabajo a muchas personas. Es una gran industria. Y siempre que se habla de alguien que apuesta para hacer esa película, los productores, pero sobre todo los directores, se habla de mucha rigidez. ¿Tú cómo eres? Yo creo que nada rígida. Nada rígida. Cero rígida. Digo, hay que cuidar mucho los presupuestos, ¿no? El plan de trabajo y el presupuesto que vaya acorde para poder sacar las cosas hacia adelante. Pero no, yo creo que cuando uno decide hacer una película con un director, lo que tienes que hacer es apoyarlo, ¿no? Para que todas sus ideas se logren. Y es a lo que me dedico, como a respetar mucho las ideas creativas, creo, ¿eh? A lo mejor te dice algún director que no lo hice, pero creería que siempre he sido muy respetuosa, ¿no? Y que de repente giran también los creativos, pues, no la tienen tan clara, y entonces de repente giran. Mejor ya no quiero tirar para acá, voy a tirar para acá. Bueno, pues muévanse todos, ¿no? Y se hace, ¿no? ¿Qué tan importante para ti es seguir un guión? Un guión así muy apegado, y que los artistas que trabajen contigo se apeguen yo sí creo que el a guión ese guión, o que puedan en ese momento improvisar. Depende de cada historia. Los guiones son la base y son importantísimos. Y mientras mejor esté el guión, más posibilidades tienes de tener una buena película. Pero luego, como te decía, es colaborativo. Entonces, cuando ya llega el actor y lee su diálogo, muchas veces sobre la marcha dice, oye, ¿y si lo dijera de esta manera? Y si mejor aquí rematamos con él. Y entonces, pues a mí me parece que si agrega, bienvenido, ¿no? Todo lo que agregue y lo que sume. Entonces, en ese sentido te diría que hay flexibilidad. Hay directores que no permiten que les cambies un diálogo, o que los actores les cambien un diálogo, y bueno, pues también en el set el que manda es el director, ¿no? Claro. Y muchas veces se sacrifica pues lo que llamaríamos la fotografía, por un, ¿o no? No, por un buen guión, por un buen momento. Yo creería que la luz, el espacio. Pues digamos, si estás trabajando con luz natural y hubo un atraso y tienes que hacerlo con poca luz porque tienes que sacar la escena, pues sí sacrificas un poco eso. Pero el chiste del trabajo es no sacrificar nada. O sea, tratar de hacer una muy buena fotografía, tener una muy buena historia, tener grandes actores, hacer muy bien los decorados, cuidar mucho esa parte, ¿no? Me parece que esa es la destreza de un productor, ¿no? Claro. El cine en México en este momento tiene un boom. Directores mexicanos premiados, directores con Óscares. Sí. ¿Hacia dónde va nuestro cine, Ina Payán? Yo creo que hay muy buen cine mexicano, y hay mediano cine mexicano, y hay mal cine mexicano, pero como en todas las cinematografías del mundo, o sea, en Estados Unidos se hace muchísimo cine y la mayoría es muy malo. Entonces, yo te diría que, y también hay cosas muy, muy buenas, sin duda, ¿eh? Entonces, yo creo que tenemos ahorita la oportunidad de estar haciendo películas a través del estímulo fiscal, y también las plataformas y los estudios han estado en la búsqueda de películas y de hacer negociaciones con distintas producciones para poder coproducir o hacer compra anticipada de derechos para sus plataformas. Y eso pues ha incentivado mucho, hay muchísimo trabajo, hay mucha competencia, hay muchas casas productoras, hay muchos directores, hay muy buenos y muy buenas directoras y fotógrafas en este país. Entonces yo creo que eso pues está muy interesante, ¿no? Ahora, ¿qué tanto se sacrifica la calidad de una película
o la calidad de estas empresas, estas plataformas que están en clara competencia por tener un producto rápido, por tener una serie rápida? ¿Qué tanto se sacrifica la calidad? Yo creo que más que calidad, yo te hablaría de una cosa que a mí me parece que está sucediendo, que hay que tener cuidado. Cuando nos ponemos a trabajar para los estudios, trabajamos para lo que los estudios quieren, o lo que el mercado quiere, o lo que saben que va a vender mucho. Y no necesariamente es lo que los creadores o los mexicanos queremos decir de nosotros mismos. Y lo que es muy preocupante es eso, que nuestros imaginarios tengamos que dejarlos de lado y guardaditos para producir imaginarios, ¿no?, de estas grandes empresas. Eso es lo que me parece un poco preocupante. Me parece que hay que legislar para que pueda haber también la posibilidad de que estas grandes empresas compren o paguen o transmitan cine independiente, cine con imaginarios que no necesariamente son los que más van a vender, pero que tienen un reflejo de nuestro país histórico y muy importante, ¿no? Ina, tu padre acaba de fallecer. Sí. ¿Te faltó decirle algo? Creo que no. Fíjate que estuvimos, él vivía en España y después se vino a vivir a México y aquí lo estuve cuidando los últimos 2 años. Y como era un hombre muy agradable, muy amoroso, pues nos dijimos cosas muy bonitas todo el tiempo y nos divertimos y él dijo cosas hermosísimas de la vida y siempre muy agradecido y siempre muy gozador. Entonces como que me quedé con eso también y como, o sea, como que a veces cuando se muere alguien también sientes que algo de ti se muere, ¿no? Y se va por ahí. Y lo que me pasa con él es que no hubiera querido que yo me pusiera triste y deprimida. O sea, como que lo que siempre me dijo es hay que optar por la vida, hacia adelante, a darle con todo, a gozarla. Y entonces me quedo con eso. Gracias, Ina Payán. Gracias a ti. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. ¿Qué características tiene que tener un artista para entrar a un museo como este, Tel? No, bueno, pues para entrar a un museo como esto, sí tendríamos, sí tiene que haber nivel. No es lo mismo, con todo respeto y con todo cariño para la Casa de la Cultura de Apatzingán, siempre no sé por qué digo Apatzingán, de Apatzingán, que entrar a esto. Tiene, como todo, como cualquier profesional, hay que ir subiendo, hay que ir profesionalizándose, hay que ir demostrando, hay que aprender el profesional hasta que uno va adquiriendo experiencia y ser uno un buen profesional en la materia.